hay que pensar también en la economía de posguerra, que es una economía básica, es una economía de supervivencia, no es una economía demasiado sofisticada. La pregunta que surge ahí es qué va a pasar con los sectores sofisticados que han venido jalonando también la economía durante los últimos años y los principales desarrollos tecnológicos. ¿Qué va a pasar con el sector servicios y con aquellas actividades económicas que son intensivas en investigación y desarrollo, que de alguna manera van a pasar, van a quedar subordinadas a las necesidades más inmediatas de satisfacción económica? Y por supuesto, la economía de posguerra tiene unas implicaciones de carácter social, plantea los riesgos de una mayor agitación social y además estudios sobre eso. En las economías de posguerra se presenta un sesgo ideológico en los votantes, en los procesos políticos. Todo esto podemos conectarlo con lo que ya hemos señalado en términos geopolíticos de China y Rusia a la expectativa de Occidente errático y sin la capacidad de ofrecer alternativas como quizás lo hacía en otro momento de la historia, con los populismos que yo he denominado populismos expectantes, que están prestos a aprovechar las circunstancias de emocionales y materiales para hacerse con el poder. Y mientras todo esto ocurre, mientras superamos la economía de guerra, pasamos a la economía de posguerra, pues va a haber grandes discusiones que van a tener un impacto en la vida política y por supuesto en la vida económica. Discusiones que no son nuevas, pero que de alguna manera habíamos entendido relativamente superadas. La discusión sobre la relación entre el Estado y el mercado. Se está planteando el tema del regreso del gran Estado benefactor, del gran Estado como actor económico. La discusión sobre los sistemas de previsión y de seguridad social. Una nueva discusión sobre los sistemas sanitarios y los sistemas de salud pública y privada, que no es una discusión exclusiva de Colombia. Estos temas son temas de discusión hoy por hoy en todo el mundo, son temas transnacionalizados. O también la discusión sobre alternativas para reducir la vulnerabilidad que podrían transformar radicalmente la política social, lo que hasta ahora conocemos como política social, como por ejemplo, y forma parte de la discusión que ya se está dando, la alternativa de adoptar un ingreso básico universal para toda la población. Y mientras tanto, y esta es la preocupación de mis colegas académicos de la economía, la demostración de que las teorías económicas clásicas, las teorías económicas tradicionales, eh, no alcanzan a explicar ni a dar respuestas ni a lo que está pasando ni para lo que tenemos que hacer. Incluso algunos han hablado de que el impacto económico del coronavirus podría conducir a una suerte de desglobalización. Pero eso no va a producirse espontáneamente, eso tendrá que estar combinado o irá combinado a los desarrollos políticos nacionales y por supuesto al talante del liderazgo global. Esto lo señalo para subrayar esa interconexión a la que he hecho alusión. En materia de gobernanza global, que es el cuarto punto, y ya me aproximo a terminar esta intervención provocadora, o que espero que haya sido de alguna manera provocadora a pesar de los problemas técnicos de la transmisión, es el de la gobernanza internacional y más aún el de la gobernanza global. Hace algunos años, Ulrich Beck, un sociólogo alemán, definió la sociedad contemporánea como la sociedad del riesgo global. Y desde hace 15 años, el Foro Económico Mundial elabora cada año un informe sobre riesgos globales. Un informe construido a partir de encuestas y de diagnósticos en los que participan tomadores de decisión públicos y privados, académicos, empresarios, líderes de negocios, líderes de organizaciones cívicas, militares de distintos países del mundo. Esos riesgos globales son riesgos que tienen un impacto general muy agudo, muy intenso en el plazo inmediato y con consecuencias que se pueden prolongar incluso durante 10 años. Y hasta ahora, el informe de riesgos globales había sido solo un ejercicio de medición de temperatura.
de medición, de percepción. Pero ahora se ha materializado un riesgo global, el gran riesgo global de la pandemia, que de alguna manera nos sirve también de simulacro frente a otros riesgos globales. Y ese riesgo global de la pandemia tiene lugar en medio de algo que algunos autores califican ya como una verdadera crisis del multilateralismo, una deriva antiglobalista, uno de cuyos campeones, curiosamente, es el propio presidente Donald Trump, una deriva nacionalista en muchos lugares del mundo, una deriva unilateralista y una deriva hacia la descoordinación en la acción colectiva. Y esto es sumamente grave porque de la situación que atravesamos, por supuesto, como en todas las situaciones históricas, saldrán unos ganadores y otros vencedores. Pero lo cierto es que aquí no va a haber sobrevivientes solitarios. De tal manera que tenemos que estar preparados para una gran revisión de la gobernanza global si queremos disponer de una herramienta eficaz para asumir algo que uno podría llamar perfectamente la cicatriz inmunológica de la pandemia y los demás riesgos globales que no van a desaparecer por el hecho de que se ha producido la pandemia, sino que pueden, por el contrario, acelerar su ocurrencia debido a una característica propia de los riesgos globales, que es su interconexión y su interdependencia. Esto nos plantea un reto enorme porque no es el mejor tiempo, como lo decía hace un rato, para hablar de gobernanza internacional, ni mucho menos de gobernanza global. Y sin embargo, la paradoja es que esta pandemia está mostrando hasta qué punto es necesario contar con ese instrumento en la caja de herramientas para enfrentar los problemas colectivos más acuciantes. Esa gobernanza global que tendremos el desafío de construir tiene que ser multidimensional, referirse a la seguridad, referirse a la salud, al medio ambiente, a la estabilidad económica, a las migraciones, al cambio climático, a la ciberseguridad, a la gobernanza interna. Tiene que ser multisectorial. Lo que estamos viendo es que esta crisis del COVID-19 y el escenario post-crisis no va a ser simplemente un escenario que puedan manejar, que puedan gestionar o que estén manejando y gestionando simplemente los estados. No puede haber buena gobernanza si el Estado no hace lo que tiene que hacer, si el sector privado no tiene la capacidad y la voluntad y la buena ciudadanía corporativa para hacer lo que tiene que hacer, y si los ciudadanos, incluso los ciudadanos individualmente considerados, no hacen también el papel que les corresponde. Pero además de ser multidimensional y multisectorial, esta gobernanza que tenemos que construir o reconstruir tiene que ser, y lo estamos viendo justo ahora, innovadora y adaptativa. De lo contrario, no va a ser funcional frente a riesgos que son también muy transformacionales, que son riesgos miméticos, que son riesgos que se adaptan, que evolucionan tal como muta el virus, y nunca mejor empleada esta comparación. Una gobernanza finalmente apalancada en una mejor gobernanza nacional. Yo suelo decir en mis cursos sobre este tema que no hay mejor gobernanza global que una buena gobernanza nacional. Sin buena gobernanza nacional, sin capacidades locales, sin recursos endógenos, es imposible que aspiremos a tener una buena gobernanza global. Y solo así será posible producir bienes públicos globales necesarios para enfrentar estos desafíos de los riesgos globales. Por último, en el terreno social, veremos cambios culturales que ya estamos experimentando, veremos cambios muy importantes en las prioridades de la opinión pública. La opinión pública ya no va a leer la realidad de la misma manera, la va a buscar, entre otras cosas, incluso culpables o responsables, y eso en el terreno económico es sumamente peligroso porque podría producirse una ola antiempresa privada como consecuencia de la situación económica. La gente no tiene claridad sobre el rol de la empresa en la economía o sobre el rol del sector financiero en la economía, y podría producirse una suerte de contraola desafecta a estos agentes económicos en el peor momento posible. Va a haber cambios en la escala de valores, en las preferencias de la gente. Es muy posible incluso,
y no lo tomen como una broma, hay suficiente evidencia empírica al respecto, que después de este momento de crisis se produzca una suerte de boom de natalidad que va a traer consigo tantas oportunidades como desafíos. Pero además va a haber un clima emocional, ya me referí en el terreno político, de frustración social, sobre todo frente a la lentitud de la recuperación. La destrucción de riqueza se produce muy rápidamente, pero la generación de riqueza toma mucho tiempo. Y ese es un cambio social, un cambio en el estado de ánimo social que va a definir ese mundo después de la pandemia. Bien, todo esto, y con esto concluyo, nos plantea un desafío estratégico, el desafío estratégico de leer, de identificar las tendencias, de valorar alternativas, cursos de acción, costos implícitos y explícitos. Nos obliga como analistas y a ustedes como pensadores estratégicos a pensar en el largo plazo bajo circunstancias de presión, los resultados inmediatos. Y esa va a ser tal vez una de las presiones más fuertes sobre los gobiernos nacionales y sobre las organizaciones internacionales. La necesidad que tienen de pensar responsablemente en el largo plazo en un momento en el que hay enormes presiones para generar resultados en el plazo inmediato. Desafío que también se extiende al tipo de liderazgo, a la calidad del liderazgo que se requerirá para gestionar no solo el escenario actual de pandemia, sino el escenario post-pandemia. Y ahí hay graves preguntas, graves desafíos también. El oportunismo, la incompetencia, el escenario de falta de cohesión social y de cambio de prioridades y el estado emocional de la ciudadanía en el que esos liderazgos van a aflorar. Y yo creo que si uno suma todo esto, la lectura de lo que está pasando, identificar tendencias, la necesidad de valorar alternativas, la necesidad de pensar en el largo plazo y al mismo tiempo conseguir resultados inmediatos, el tema del liderazgo, yo creo que las fuerzas militares están llamadas a jugar un papel muy importante, no solo como estructuras de apoyo a las autoridades civiles, no solo por su capacidad de infraestructura y de desplazamiento y movilización, sino también en el nivel estratégico para pensar este mundo después de la pandemia. Los signos están ahí e irán apareciendo más cada día. Se van aclarando y decantando. La gran pregunta es, ¿quién los va a leer? Y la preocupación, y permítanme cerrar con esto, la preocupación es que en la política también hay analfabetas y los más peligrosos son los analfabetas funcionales, aquellos que dicen saber leer, pero no entienden lo que está pasando y no nos ayudan, por lo tanto, a anticipar prudentemente lo que puede pasar. Muchísimas gracias por su atención y quisiera que tuviéramos entonces un tiempo para discutir y para comentar e intercambiar sobre todo estas ideas que son solo eso. Nuevamente, muchas gracias. Creo que alguien ha levantado la mano, no soy muy diestro en el manejo de esto. Tal vez capitán Carlos Izaza, ¿es usted? Buenas tardes, profesor, Buenas ¿cómo tardes, está? capitán. Muy bien, muchas Yo le tengo gracias. tres preguntas. Una, la responsabilidad dentro de esa nueva gobernanza que nos ha planteado, ¿cierto? Global, no hay que llamar al orden a China por su responsabilidad y todo lo que ha producido el origen de esta pandemia en su territorio. Esa es la primera pregunta. La segunda es, ¿qué tipo de bienes globales, qué tipo de bienes públicos globales son los que deberíamos generar o se debería generar en el mundo dentro de esta gobernanza global? Y no entendí muy bien el concepto del boom de natalidad. Esas tres preguntas, profesor. Capitán, empiezo por el último. Um, Después de episodios críticos en la historia, eh, el texto que resulta muy interesante para leer y que yo les recomendaría por muchas razones es un texto de Ian Buruma que se llama Año Cero. Es un estudio histórico de 1945.
Es decir, es el año en el que termina la Segunda Guerra Mundial y es el año cero de la posguerra. Y cuando yo preparaba estas ideas, pensé precisamente en ese año cero del que habla Ian Buruma. Por eso que les he dicho, si estamos hablando de economía de guerra, si estamos hablando de la metáfora de la guerra contra el virus, esto quiere decir que va a haber una posguerra. Y es interesante hacer el ejercicio de leer esa posguerra en paralelo con la que pudiera ser la posguerra de la pospandemia. Y una de las evidencias que hay es que después de estar sometida a condiciones de estrés enorme, las sociedades necesitan válvulas de escape para el estrés. Una de esas válvulas se traduce con mucha frecuencia en una especie de boom demográfico. Es decir, 9 meses después de que pase la pandemia, es probable que tengamos una emergencia hospitalaria por los niños que están naciendo o por interrupciones de embarazos. Y este no es un dato menor, porque hay otras válvulas de escape a esas situaciones de estrés. Entonces, me parece que es un dato importante para tener el mapa completo de este escenario de posguerra, no solo en lo económico, sino también en lo social. Su segunda pregunta, y empiezo de atrás hacia adelante, relativa a los bienes públicos globales. Los bienes públicos tienen la característica de que satisfacen un universo, no son exclusivos ni excluyentes y satisfacen necesidades con independencia del aporte que el beneficiario de esa satisfacción ha hecho en la producción del bien público global. Durante mucho tiempo, Estados Unidos ha sido gran productor de bienes públicos globales. La pregunta es, ¿cómo vamos a producir bienes públicos globales en ese escenario de transformación geopolítica, económica, de desafío económico que he intentado, ojalá con alguna suerte, compartir con ustedes? ¿Cuáles son esos bienes públicos globales? Hay que mantener, tanto como sea posible, la funcionalidad del circuito comercial internacional. ¿Cómo vamos a mantener esa funcionalidad del circuito económico internacional? La producción de vacunas, ese es un bien público global. La salud es un bien público global. La sostenibilidad ambiental, eso es un bien público global. Es decir, uno podría decir que frente a los riesgos globales se anticipan y se gestionan eficazmente con bienes públicos globales. Pudiéramos decir incluso, tomándonos una licencia, que el antídoto para los riesgos globales son mejores y más eficientes y más oportunos bienes públicos globales. Por último, el tema de la responsabilidad china. Sin duda ese es un tema fundamental. Hay discusiones en materia de derecho internacional acerca de la responsabilidad internacional de los estados. No tenemos un instrumento de derecho duro en derecho internacional sobre el tema, pero ha habido una evolución durante los últimos años en la materia y de hecho ya hay demandas instauradas en jurisdicción de los Estados Unidos de responsabilidad civil contra la República Popular China. En política internacional la exigencia de responsabilidades es sumamente difusa y el avance en esa dirección es muy lento, ¿no? Yo no creo que lleguemos al punto de poder exigirle a China una compensación que además China reconozca efectivamente por la responsabilidad que tiene en la pandemia. Pero es interesante ver cómo esa preocupación forma parte de la ecuación que han tenido los chinos en su cabeza para hacer este despliegue, esta operación de lavado, por eso yo la llamo así, es una operación de lavado de su responsabilidad, enviando ayuda, socorro y asistencia a distintos estados del mundo. Muchas Sí, señor. ¿Alguien más tiene una pregunta o comentario?
Capitán Pinilla. Doctor, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, señor, fuerte y claro. Muchas gracias. Buenas Bien, gracias. tardes. Muchísimas gracias por la, por la conferencia. Eh, muy, muy de la mano con la columna publicada en el Nuevo Siglo. Y lo que dice usted, ¿no? Muy de la mano con lo que todos los analistas están publicando en estos últimos días. De hecho, hace unos días, Yuval Noah Harari también en el Financial Times publicó una columna que decía más o menos lo mismo, que cómo será el mundo después del coronavirus. Pero veo que ahí encuentro una pequeña diferencia con lo que usted planteaba, porque él planteaba que para salir de esto va a necesitar de una cooperación global, o sea que eso se va a requerir de una nueva cooperación global y usted plantea nuevos términos de nuevos nacionalismos y de crisis del multilateralismo, o sea, como si nos fuéramos a arrinconar en los propios estados. Esa es como una observación que hago con respecto a los dos artículos. Sin embargo, yo le tenía otras preguntas con base en el objetivo de este curso, que me imagino que ya el director de la academia, el capitán Porto, se lo han hecho saber, y es la construcción de una estrategia naval propia, ¿no? De lo que no tenemos o lo que nos estamos en mora de construir con con mucho rigor doctrinal. Entonces, teniendo en cuenta esta situación del mundo, estos cambios, esta velocidad con que se presentan los cambios en el mundo, ¿usted considera que es acertado hacer unos ejercicios de planeación a mediano o a largo plazo, teniendo en cuenta que, como lo decía un autor que usted mencionó, Moisés Naim, los cambios se dan de una manera tan rápida y tan impresionante que lo que usted puede predecir hoy eh, en 2 años es diferente? O si ustedes, por ejemplo, él ponía el ejemplo el caso de Kodak contra la luego de las fotografías, que se me escapa el nombre en este momento, ¿sí? Que si alguien le hubiera dicho a la junta directiva de Kodak que unos muchachos iban a crear una, una aplicación que los iba a desbancar, no iban a creer. O que nadie se iba a imaginar que Donald Trump, la mitad de los recursos en donaciones que tuvo Hillary Clinton, le iba a ganar las elecciones. Entonces la pregunta es, ¿sí será adecuado uno pensar o hacer ejercicios de prospectiva a mediano y a largo plazo en un mundo que es tan cambiante, tan dinámico? Esa es una pregunta. Y la otra es, desde su punto de vista, ¿qué tanto impacto podrá tener esta pandemia en términos de seguridad? ¿Relacionado con qué? Usted lo mencionó con el Global Risk Report del WEF, donde este impulso de pandemias, que las pandemias pues sí está catalogado como uno de los riesgos, no de mayor impacto ni mayor probabilidad, pero sí está identificado, pero puede generar en esa interconexión problemas de defensa, problemas de seguridad. ¿Qué tanto impacto le ve a usted en el corto y en el mediano plazo que afecte la seguridad de esta pandemia, no en lo económico, sino a nivel de seguridad de los estados? Gracias. Bien, capitán. Empiezo conversando con su comentario sobre el tema de la cooperación. Yo no digo que no vaya a haber cooperación, digo que este es un escenario en el que no hay particularmente indicios de cooperación, ¿no? Por eso insistí en la importancia de gobernanza global. Si no construimos esa gobernanza global, va a ser muy difícil sortear exitosamente el escenario post-pandemia y va a ser muy difícil en general responder a los riesgos globales, producir los bienes públicos globales que se necesitan. Pero yo miro eso con esa posibilidad, esa es la necesidad, pero si usted me pregunta qué tan posible es, yo no soy particularmente optimista, ¿no? Todos estamos de acuerdo en que eso es necesario, pero hay fuerzas políticas internas, hay liderazgos
que apuntan en otra dirección. Luego, en materia de cooperación podríamos estar también corriendo el riesgo de asumir la marcha de la locura a la que me referí, ¿no? Hay incluso, hoy leí un artículo de National Interest que se hace esa pregunta, ¿es este el fin? Plantea la pregunta, el coronavirus y el fin de la cooperación, ¿no? Creo que fue en National Interest o en Foreign Policy. Lo vi precisamente hoy mientras trataba de organizar estas ideas. Pero la importancia de la gobernanza es insustituible, ¿no? Y lo está poniendo en evidencia el coronavirus. Usted plantea la pregunta muy razonable de qué sentido tiene pensar en el mediano o el largo plazo en medio de tiempos de incertidumbre. Pues yo creo que aunque sea un ejercicio inútil debido a los riesgos que plantea la incertidumbre o a la posibilidad de incertidumbre, es un ejercicio necesario e imprescindible, ¿no? Casi que diría yo que uno no puede estar, uno no, digamos, uno reduce la incertidumbre, curiosamente, planeando sobre lo que finalmente no ocurre. No sé si es muy clara la manera en la que lo acabo de expresar. Pero no compartiría yo la idea de que como estamos en un momento de cambio o en circunstancias muy variables, en un momento impredecible, en el que todo es ambiguo, transitorio, inestable, desarticulado, en el que el mundo se mueve a varias velocidades, si uno simplemente asumiera eso, para empezar, cualquier ejercicio de planeación o de anticipación sería imposible justo cuando es más necesario. Lo que esto supone es que los ejercicios de prospectiva y de anticipación tienen que ser permanentes, ¿no? La gente suele hacer proyección de escenarios una vez al año, para poner un ejemplo, y los revisa un año después, ¿no? Esto en términos estratégicos lo que implica es que debe haber una unidad que permanentemente está valorando escenarios y ajustando las proyecciones, ¿no? La planeación y la prospectiva no es un ejercicio dilatado en el tiempo, es una actividad que tiene que darse de manera cotidiana. Y así lo hacen, es decir, en términos geopolíticos y en términos de estrategia, tanto como lo hacen las mesas de dinero, por ejemplo, en las compañías de bolsa. Por otro lado, en materia de seguridad, mire, esto ha revelado, por ejemplo, cuán vulnerables son los estados a un ataque biológico. Ese es un primer tema, ¿no? Y la discusión está abierta muy claramente, por ejemplo, en Estados Unidos, más allá de las teorías de conspiración que uno pueda encontrar. Pero eso sí ha revelado vulnerabilidades enormes. En materia de derechos y libertades, pensando en términos de seguridad ciudadana y quizás en la otra cara de la moneda, esta situación plantea preguntas sobre la privacidad, sobre el derecho a la privacidad de las personas, sobre la movilidad de las personas. En Alemania se está terminando un estudio con base en el cual se podría proponer una política pública que le otorgaría a los ciudadanos una suerte de pasaporte inmunológico. Eso plantea problemas en términos de la relación entre seguridad y libertad. Y por otro lado, y para darle tres ejemplos que me surgen a partir de su pregunta, la guerra biológica, la seguridad ciudadana en términos de derechos y libertades, la privacidad, la vigilancia, parte del éxito de Corea del Norte, de Corea del Sur, perdón, en la contención del brote ha sido su capacidad para hacer vigilancia social, ¿no? Y eso implica unas transacciones con los derechos y las libertades, y no es una pregunta fácil de contestar,
¿no? La reconstrucción, la trazabilidad, por ejemplo, de los contactos se hace con base en un enorme control, una enorme capacidad de control de los movimientos de los ciudadanos. Y por último, en ese ámbito de la seguridad, a mí me parece clave el riesgo de agitación social, de que apareciera una suerte de ola de agitación social en distintos lugares del mundo. Me preocupa el tema de los jóvenes que van a ingresar a un mercado laboral deprimido, a un mercado laboral limitado. Me preocupa enormemente la descolgada de la clase media. Todo esto en la dimensión de seguridad, más allá de otras dimensiones y por supuesto conectada con lo político. Pero mire, en América Latina logramos una reducción histórica de la pobreza, pero todavía hay un sector de la población que salió de la pobreza y llegó a la clase media, pero es clase media vulnerable. Esa clase media vulnerable, no, la descolgada, el riesgo de que se descuelgue en una mega depresión es enorme. Y eso tiene unas implicaciones políticas y en materia de estabilidad institucional muy, muy graves, en las que uno debería fijarse enormemente. Eso, por supuesto, solo contesta parcialmente su pregunta, pero creo que miramos distintos ámbitos de la seguridad. Perdone la precariedad de mi respuesta en todo caso, capitán, pero No, espero. excelente, muchísimas gracias. Qué pena ahí me robo otro con respecto a al tema de la seguridad. ¿Considera usted que entonces si esto sí va a ser, le va a abrir el campo a esa posibilidad de esa vigilancia orwelliana o de sensores, de un gran hermano que comience a tener control sobre los ciudadanos para evitar ese tipo de, o sea, que transmitan el virus de país a país o que lleven información de país a país? ¿Estaríamos abriendo el espacio para esos escenarios así futuros? Pues mire, ahí me siento como el mono lanzando dardos a la diana, como liberal en el sentido clásico que soy, me molesta, me preocupa enormemente esa posibilidad. Pero cuando de una manera realista uno mira el enorme impacto económico que esto tiene, la manera en la que mecanismos de control y vigilancia social pueden mejorar la trazabilidad, permitir el aislamiento selectivo, eh, el balance cambia un poco. Y creo que forma parte del proceso de discusión y del proceso de ajuste que va a traer esto. Y es un proceso muy delicado, ¿no? Porque hay que balancear un grado de libertad con un grado de seguridad y hay unas transacciones ahí muy, muy difíciles de ponderar. Doctor, muchísimas gracias. Muy amable. Bueno, señora, a sus Muy órdenes. interesante. Capitán Nacela, siga por favor, voy a traer mi cargador porque mi celular se está descargando, entonces ya denme un segundo. Aló. Profesor, buenas tardes. La pregunta es la siguiente. Definitivamente usted, pues el futuro en términos macroeconómicos para el país va a ser bastante perjudicial después de este, no solo para el país, sino para el mundo, ¿no? Ya el FMI dijeron pues que viene una recesión global, etcétera. Este COVID-19 yo creo que ha resaltado una realidad que todos sabemos y es la porosidad de nuestras fronteras, ¿sí? Fronteras terrestres
y ese concepto que siempre hemos tenido de asociar la frontera con una línea terrestre, ¿sí? Alejándonos un poco del concepto marítimo que es mucho más amplio, pero ha dejado entrever esa necesidad de fortalecer esas zonas del país que definitivamente rayan más allá de la seguridad, llegan a un punto de la defensa. Hoy salió mi general, el de Tumaco, diciendo que iba a desplegar el plan Meteoro para evitar que los ecuatorianos se pasaran hacia Colombia y nos trayeran más el virus. Las miles de trochas que tenemos con el hermano país de Venezuela es incontrolable. Eh, entonces, ¿dónde va a estar el punto de equilibrio de la inversión en el sector defensa? Porque definitivamente necesitamos modernizar nuestras capacidades. Es una necesidad que, que lo está resaltando esta emergencia sanitaria, pero el panorama macroeconómico nos va a decir que muy posiblemente esa no vaya a ser una prioridad del gobierno. ¿Usted cuál cree que va a ser entonces la posición del Estado colombiano ante esa necesidad? Dios mío, si esto fuera un examen oral me habría rajado, capitán. Eh, por- Porque yo no, digamos, lo que para mí es claro es que este es un típico ejemplo de las dificultades que tendrán que sortear los gobiernos para tomar decisiones en este escenario, con recursos muy limitados, con problemas de cohesión política o de consenso político para tomar esas decisiones. Eh, yo en algún momento alcancé a tener la esperanza de que el desafío del COVID-19 en Colombia, por ejemplo, redujera un poco algunas tendencias que hemos visto durante los últimos 2 años en la política interna. Ahora me he decepcionado de mis propias esperanzas y lo que estamos viendo en algunos actores políticos es un tremendo oportunismo, un tremendo y descarado oportunismo. Entonces, el escenario para la toma de decisiones yo no lo veo particularmente sencillo. Esa podría ser una relativa diferencia frente a otros escenarios de posguerra, en particular ese del año cero, del que habla Ian Buruma en su investigación sobre 1945. Entonces yo creo que, la verdad yo creo que aquí la clave es gobernanza. En el tema de seguridad, en el tema de fronteras, en el tema de la reactivación económica, la clave es gobernanza. Y una gobernanza que tiene que ser multisectorial. Esto no puede hacerlo solo el Estado. Y si pretende hacerlo el Estado, a pesar de resultados inmediatos positivos que pueda tener en el mediano o largo plazo, ese monopolio del Estado pues es francamente contraproducente. Aquí hay que involucrar entonces al Estado, a la empresa privada y también a la ciudadanía, a los distintos actores y asociaciones cívicas. Eh, Porque ahí vamos a tener otros desafíos y es que los venimos teniendo, ¿no? Ya venimos con este apretón de la bolsa de recursos. Tenemos que implementar un acuerdo final eh, que no pensó, eh, es decir, que fue adoptado de manera lineal, es decir, nunca se escaló, sus arquitectos en La Habana nunca escalonaron, nunca establecieron prioridades y no previeron contingencias de ningún tipo, ¿no? Y ahí hay unas inflexibilidades jurídicas que nos tienen también muy atados de manos. Al mismo tiempo estamos enfrentando el tema de la extensión de los cultivos ilícitos y todo eso con los mismos recursos. Entonces yo lo único que veo es una circunstancia muy difícil de toma de decisiones y yo sé que nada de esto contesta su pregunta, pero es que no tengo la respuesta y por eso le dije que si este fuera un examen oral me estaría rajando. Eh, Porque me parece más bien el típico ejemplo de las dificultades en los procesos de toma de decisiones y en la área de gobernabilidad que vamos a enfrentar eh, en el escenario posterior a la pandemia, ¿no? Que es un escenario que puede tardar
varios meses en producirse y cuyas secuelas se van a prolongar no durante meses, sino durante años. Y perdónenme porque siento que en realidad no le contesté nada, pero hice catarsis de algunas preocupaciones que me hizo recordar su pregunta. Gracias, doctor, muy amable. Doctor Molano, buenas tardes. De parte de mi capitán Jorge Cabrera, director de la Academia Naval de Estudios Estratégicos, quien por cuestiones del servicio tiene que atender otro evento y dejó una pregunta, procedo a leérsela. Y dice así: ¿considera que la reciente actividad de los Estados Unidos sobre Venezuela puede ser el preludio de una acción bélica con miras a superar la recesión económica que se presentará por razón del COVID-19? La respuesta corta es no. Yo no creo, no creo, digamos, en una circunstancia de recesión, no tiene mucha lógica lanzarse en una aventura militar, y esto sería una aventura militar. Además, estamos en un año electoral en el que no está claro qué es lo que va a pasar en Estados Unidos. Creo que una aventura militar además tendría que eh, tener ciertas consideraciones de carácter político y no está desanclada de la, de la realidad regional. Yo más bien leo el anuncio de hoy del marco para la transición democrática en Venezuela que hizo el secretario Pompeo en la mañana como la pieza del rompecabezas que faltaba a la acusación contra Nicolás Maduro, ¿no? Si ustedes recuerdan la semana pasada cuando se anuncia esa acusación formal, la gente se apresuró a analizar, salieron reportes incluso de organizaciones tan prestigiosas como el International Crisis Group, diciendo que era una medida inoportuna en un momento muy complejo, criticándola, pero es que faltaba una pieza de la ecuación. Y la ecuación queda completa cuando uno lee los 11, los 12 puntos de ese marco para la transición. Que excluya a Maduro, pero no excluya al PSUV, que excluya a Maduro, pero no excluye, por ejemplo, al viceministro de Defensa ni a la cúpula militar a la cual le garantiza su permanencia en el periodo de transición. Entonces creo que es más bien una iniciativa o un mensaje. Por supuesto que las dificultades de realización están ahí, que tan viable sea, pero al mismo tiempo que aumenta la presión sobre Maduro como persona con la acusación. El marco que se presenta hoy tiene un sistema de estímulos muy sofisticado y muy bien medido, progresivo además, que aspiraría, en mi lectura, a dejar a Maduro solo y a que las personas de su entorno prefieran una transición en esos términos que el riesgo de permanecer indefinidamente al lado de Maduro. Ahora, otra es la cuestión de la viabilidad de esa propuesta y de los incentivos que pueda generar Maduro para contrarrestarla, y por supuesto de las limitaciones que establece la coyuntura actual. Pero yo no veo ni en el pasado, ni ahora, ni en un futuro, con todos estos desafíos económicos, un escenario de una intervención militar en Venezuela. Muchas gracias, doctor Molano. De parte de mi capitán Cabrera, agradecerle no solamente por esta cátedra, sino en general por todo el acompañamiento que nos ha hecho en la formación de esta academia, en la configuración del programa académico y en la búsqueda de los catedráticos de alto nivel como usted que nos están apoyando en este proyecto. Usted más adelante nos va a apoyar nuevamente con una cátedra sobre riesgos globales y geopolítica.
para junio, si es que estamos aquí todavía, Dios mediante sí. Entonces, pues básicamente agradecerle, despedirlo y pues agradecerle también a todo el personal participante por estar pendiente. Quedo atento aquí por interno cualquier cosa y no sé si alguien más tenga alguna pregunta para cerrar o si no, pues despedirlo y agradecerle, señor, nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias, usted, capitán Porto. Por favor, transmítale mi agradecimiento también al capitán Cabrera. A todos, muchas gracias. Quedo a su disposición. Dado que yo no presté servicio militar, me siento muy en deuda con nuestras fuerzas militares y me honrará mucho ser de utilidad en lo que ustedes crean que puedo colaborarles. Cuenten, cuenten con que tienen aquí un soldado también listo para apoyar todos sus esfuerzos y para unirse al empeño que ustedes ponen por Colombia. Muchas gracias.